La trágica vida y el triste final de Pernell Roberts. Pocas veces Hollywood ha conocido a un hombre como Pernell Roberts. Alto, imponente, con una voz de barítono que parecía esculpida para el teatro clásico, y unos ojos que ocultaban más preguntas que respuestas, Roberts no fue una estrella cualquiera. Fue un hombre de principios férreos, un espíritu indomable atrapado en la industria más superficial del planeta. A mediados del siglo XX, cuando la televisión comenzaba a dominar los hogares estadounidenses, millones de espectadores sintonizaban cada semana Bonanza para ver al serio y elegante Adam Cartwright, el hijo mayor del patriarca Ben. Pero mientras la audiencia lo adoraba, Pernell sufría. Sentía que estaba vendiendo su alma en un producto vacío, sin profundidad, sin compromiso social. Lo que para otros era gloria, para él era mediocridad. Nacido en el corazón del sur segregado, Waycross, Georgia, en 1928, Pernell conoció de cerca la injusticia racial. Ese entorno marcado por la hipocresía y el racismo institucional moldeó su carácter y encendió una llama de rebelión que nunca se apagaría. En su juventud, soñó con ser pastor metodista, creyendo en un Dios sin color y en una iglesia sin odio. Pero esa misma iglesia lo expulsó por hablar demasiado alto y demasiado claro. Así comenzó su verdadera vocación, la actuación, no para buscar fama, sino para expresar verdades. Dominó a Shakespeare, brilló en Broadway, pero fue en la televisión donde el mundo lo conoció y donde él se sintió más solo. Roberts fue un rebelde con causa. Abandonó Bonanza en pleno apogeo, desafiando a la industria, enfrentándose a los ejecutivos de NBC, negándose a ser parte de un show que perpetuaba estereotipos. Muchos lo llamaron loco, otros valiente. Su vida no fue fácil. 4 matrimonios, un hijo único perdido trágicamente en un accidente, una carrera marcada por la lucha constante entre integridad y supervivencia. Y sin embargo, hasta el final, nunca dejó de luchar. Cuando el cáncer lo alcanzó, no hizo ruido. Se fue como vivió, con dignidad. Esta es la historia de un hombre que eligió ser fiel a sí mismo antes que a la fama. Esta es la trágica vida y el triste final de Pernell Roberts. Waycross, Georgia, no era simplemente un punto en el mapa al sur de Estados Unidos, era un microcosmos del alma profunda, compleja y a menudo dolorosa del sur segregado. En esta pequeña ciudad nacía, el 18 de mayo de 1928, Pernell Elvin Roberts Jr., el hijo único de un vendedor de Dr. Pepper y una madre que le ofrecía un mundo más tierno, más musical. Su destino, sin embargo, no iba a moldearse fácilmente. Desde sus primeros pasos, Pernell estaba inmerso en un entorno dominado por la injusticia social, los prejuicios raciales, la pobreza encubierta por la cordialidad sureña y un sistema religioso que predicaba amor mientras practicaba exclusión. Apenas niño, ya mostraba un talento especial por las artes. Tocaba la trompa, actuaba en las obras de teatro escolares y cantaba en los espectáculos locales del uso. En un mundo que buscaba silenciar la voz de los distintos, Pernell la entrenaba para ser escuchada, pero su niñez no fue una película idílica de la América de posguerra. La familia vivía en casas alquiladas tipo Shotgun en los bordes de Williams Heights, un barrio que bordeaba un brazo estrecho del legendario pantano de Okefenokee, una infancia sin lujos, en medio de los olores persistentes del tabaco curado y la madera húmeda de los aserraderos. Pese a sus carencias económicas, Pernell era uno de los estudiantes más populares de Waycross High School. Era apuesto, atlético y carismático, pero, por encima de todo, era curioso. No aceptaba el mundo como se lo presentaban.
observaba, cuestionaba. A una edad en la que otros simplemente aceptaban la segregación como una regla tácita de la vida, Pernell ya la sentía como una ofensa personal. En sus memorias no hablaba de su padre. Algunos cercanos a la familia sugerían que el señor Roberts tenía problemas de temperamento, incluso de salud mental. Quizás por eso, Pernell buscaba refugio en sus tíos, navegando en canoa por el pantano o pescando en el río Satilla. Años más tarde, escribiría que esos momentos fueron sus más felices. El silencio del pantano era menos cruel que el murmullo venenoso de una sociedad dividida por el color de la piel. La Waycross de la infancia de Roberts era brutal con su realidad social. Los niños negros no podían asistir a las mismas escuelas que él. Los bebederos públicos, las entradas a los consultorios médicos, incluso los asientos en el cine, estaban segregados. La iglesia, esa institución que se supone es refugio para todos, también era cómplice del orden establecido. Pero hubo un momento en que Pernell pensó que podía cambiar eso, que podía convertirse en ministro metodista y predicar un evangelio sin color. Su paso por Washington, D.C., durante su servicio en la banda de los Marines, lo había cambiado. Había conocido otra realidad, otra América, donde un hombre podía soñar sin cadenas raciales. Así que regresó a Waycross con un propósito: servir a Dios y a la justicia. Fue asignado a enseñar la escuela dominical para jóvenes adultos en la Iglesia Metodista Trinity. Pero su visión de un Jesús sin prejuicios pronto chocó con los pilares conservadores del sur. Habló con franqueza de la integración racial, del derecho de todos a ser tratados con dignidad, del amor como fuerza revolucionaria, y eso, en Waycross, fue imperdonable. Lo convocaron para reprenderlo. Su sueño de ser ministro terminó no con una caída, sino con una decisión: no puedo ser parte de la hipocresía. Años más tarde, alguien recordaría: hablaba de un Dios amoroso y un Jesús sin color. Eso, más que nada, fue lo que enfureció a los líderes de la iglesia. Pernell se fue de nuevo. Esta vez no a la marina ni al campo. Se fue al escenario. Tomó clases de actuación. Empezó en el teatro comunitario. Lo que otros veían como huida, él lo sintió como liberación. Su niñez, marcada por el racismo y la doble moral del sur, no lo destruyó, lo forjó, lo convirtió en un hombre que no temía decir no a Hollywood, ni a Bonanza, ni a ningún sistema que buscara castrar su espíritu. Esa infancia de privaciones y rebeldías sería la semilla de todo lo que vino después, porque para un niño criado entre aguas oscuras y palabras silenciadas, no había mejor destino que convertirse en voz. Y eso fue lo que hizo, hasta el final de sus días. Antes de convertirse en el rostro serio e intelectual de Adam Cartwright en Bonanza, Pernell Roberts soñó con una vida muy distinta. Quería predicar, no en los escenarios, sino en los púlpitos. Creía en un evangelio sin prejuicios, en una iglesia sin hipocresía. Pero la realidad del sur de Estados Unidos, donde la religión y el racismo caminaban de la mano, pronto destrozó esa fantasía sagrada. Tras graduarse de la secundaria en Waycross, Georgia, Roberts ingresó brevemente en el Georgia Institute of Technology. Su objetivo inicial era la arquitectura, pero no logró adaptarse ni completar la carrera. En 1946, sin muchas opciones claras, se enlistó en los Marines. Tenía apenas 18 años y una profunda necesidad de encontrar propósito y disciplina. Su paso por el cuerpo de Marines no fue típico. En lugar de un rifle, empuñó una tuba. Tocó en la Marine Corps Band durante 2 años. Su dominio de instrumentos como el cuerno francés, la percusión y el sousafón mostraba un talento musical nato que hasta entonces
Solo se había manifestado en obras escolares o en las funciones de la uso. Aquella experiencia le cambió la vida, no solo por la música, sino porque lo sacó del sur segregado y lo llevó a Washington, D.C., una ciudad vibrante, plural y culturalmente diversa. Fue en la capital del país donde su cosmovisión comenzó a ampliarse radicalmente. Washington le mostró a Purnell otra forma de ser estadounidense. Conoció a negros con cargos federales, blancos que marchaban por la igualdad, y artistas que hablaban abiertamente sobre injusticias sociales. Esa América le hablaba más que la de los himnos confederados. Por primera vez, comenzó a pensar que quizás su misión no era levantar iglesias, sino conciencias. Aún así, al terminar su servicio en 1948, volvió a Waycross con una determinación clara: convertirse en ministro metodista. Quería usar la palabra de Dios como puente entre razas, como escudo contra la intolerancia. Pero sus ideas no fueron bien recibidas. Fue asignado a la clase de escuela dominical para jóvenes adultos en la Iglesia Metodista Trinity. Allí, sus sermones no eran sobre el infierno ni sobre la obediencia, sino sobre la compasión, la equidad y la integración racial. Aplaudía públicamente las decisiones del presidente Truman para contratar empleados federales afroamericanos y para integrar las Fuerzas Armadas. Hablaba de un Jesús sin color. Para él, Dios no distinguía entre blanco y negro. Eso fue suficiente para encender la furia de los líderes de la iglesia. Fue llamado a una reunión privada. Le pidieron moderar su mensaje. Le sugirieron no incomodar a los feligreses. Pero Purnell no era un hombre que supiera callar. Dejó la iglesia. Renunció a su vocación religiosa. Escribió en una carta: «No puedo ser cómplice de la hipocresía. El Dios que me llama no es el mismo que esta iglesia predica». Devastado pero no vencido, volvió a Washington. Esta vez, sin uniforme y sin sotana, buscó una nueva manera de expresar su fe en el ser humano. Empezó a tomar clases de actuación. En los escenarios comunitarios de Maryland y D.C. encontró un nuevo púlpito: el teatro. Allí no tenía que censurar su voz. Allí podía hablar de libertad, justicia, amor, todo sin pedir permiso a ninguna iglesia. En la Universidad de Maryland, aunque nunca se graduó, se sumergió en el teatro clásico. Participó en montajes de Otelo y Antígona, obras que resonaban con sus propias luchas internas. El drama griego, con sus temas de poder, rebeldía y destino, le hablaba directamente. No era solo actuación, era catarsis. El joven que soñó con levantar congregaciones ahora se entregaba al arte de emocionar multitudes. De esa etapa nacería el actor que más adelante encarnaría a Shakespeare con pasión, que ganaría premios en Broadway y que incluso en la televisión lucharía por contar historias con alma. Pero esos primeros pasos fueron humildes. Se unió a compañías itinerantes de teatro. Actuó por temporadas en teatro de verano. Su debut profesional llegó en 1949 con The Man Who Came to Dinner. Luego vinieron Pygmalion, Night Must Fall y poco a poco el reconocimiento. Aquella transición de futuro pastor a actor rebelde no fue un desvío, fue evolución, la misma pasión por la verdad, por la justicia, por tocar corazones, se mantuvo. Solo cambió la forma. Donde antes predicaba con la Biblia, ahora lo hacía con el guión. Y, sin embargo, esa herida inicial, esa traición de su iglesia natal, lo marcó para siempre. Le enseñó que las instituciones pueden fallar, pero el arte, como la fe verdadera, nunca miente. Purnell Roberts nunca más volvió a buscar aprobación religiosa, pero cada vez que se paró sobre un escenario,
Cada vez que levantó la voz contra el racismo en la televisión o en las marchas por los derechos civiles, cada vez que se negó a representar estereotipos vacíos, en realidad estaba haciendo un sermón, uno potente, uno real, uno que quizás no salvaba almas, pero sí tocaba vidas. Y todo comenzó con un no en Waycross. Cuando la mayoría de los jóvenes aspirantes a actores sueñan con luces brillantes, aplausos y la gloria de Hollywood, Pernell Roberts soñaba con Shakespeare. Mientras sus colegas perseguían fama en la pantalla, él recorría el camino menos transitado, el teatro clásico. Para Roberts, actuar no era un medio para alcanzar la fama, era un acto sagrado, era arte, era verdad. Después de dejar la Universidad de Maryland sin completar sus estudios, Roberts se sumergió en el mundo del teatro comunitario. Su debut profesional ocurrió en 1949 en el Olney Theatre de Maryland con The Man Who Came to Dinner, actuando junto a Moss Hart y Kitty Carlisle. Su presencia escénica, su dicción impecable y su intensidad natural no pasaron desapercibidas. Era claro que Pernell no era un actor promedio. Era un intelectual en escena. Durante los años siguientes, se convirtió en un nómada teatral, interpretando personajes en obras como Night Must Fall, Pygmalion y The Duchess of Malfi. Su amor por el texto lo llevó a encarnar a personajes de Shakespeare con una profundidad que rara vez se veía en actores de su generación. En 1955, su papel en Macbeth le valió un prestigioso Drama Desk Award. Ese fue un punto de inflexión. La crítica lo abrazó como un actor serio, un maestro del teatro clásico, pero Roberts no se conformaba con repetir fórmulas. Participó en Twelfth Night, The Merchant of Venice, Dr. Faustus y The Taming of the Shrew. Todo ello bajo el manto del American Shakespeare Festival. Dominaba a Mercutio con la misma intensidad con que respiraba a Fausto, y convertía cada línea en una manifestación de su filosofía de vida. Todo arte debía tener un propósito. En 1952 se mudó a Nueva York. Allí exploró el mundo del teatro off-Broadway, participando con compañías como el North American Lyric Theatre y el Equity Library Theatre. Fue allí donde se encontró cara a cara con una verdad que lo definiría para siempre. Actuar era más que entretener, era confrontar al público con las verdades que no querían ver. También participó en óperas, ballets de un acto y se codeó con figuras emergentes como Joanne Woodward en The Lovers. Más tarde compartiría escenario con Kim Stanley y Robert Culp en A Clearing in the Woods. Siempre elegía proyectos donde podía explorar la profundidad humana. A pesar de que la televisión comenzó a llamarlo con insistencia y que firmó con Columbia Pictures en 1957, nunca dejó que la pantalla le arrebatara el alma del escenario. Cada vez que podía, regresaba al teatro, incluso cuando apareció en Desire Under the Elms, The Shipman o Ride Lonesome. Lo hacía sin perder de vista que lo suyo era la interpretación viva, el cuerpo en el escenario, no la repetición enlatada. No obstante, la vida lo empujó hacia la televisión. En 1956 debutó en el episodio Shadow of Suspicion de Kraft Television Theater. Desde entonces aparecería en Whirlybirds, Cimarron City, Sugarfoot y otros westerns. Aunque estas incursiones le daban visibilidad, para Roberts eran solo escalones hacia la obra verdadera. Incluso después de su salto a la fama con Bonanza, Roberts buscaba roles teatrales más complejos. Participó en The Night of the Iguana, Tiny Alice, Two for the Seesaw, One Flew Over the Cuckoo's Nest y protagonizó The Sound of Music como el capitán Von Trapp. En 1973
Fue nominado al premio Joseph Jefferson por su actuación en Welcome Home. Ese mismo año, interpretó a Rhett Butler en Gone with the Wind, en Los Ángeles, recibiendo elogios incluso cuando el resto del montaje fue criticado. El escenario era su verdadero templo y su voz, grave, poderosa, controlada, su herramienta de transformación. Era un lector empedernido, un pensador, un hombre que no solo recitaba a Shakespeare, sino que lo vivía. Y eso se notaba. En 1972, compartió escena con Ingrid Bergman en Captain Brassbound's Conversion, interpretando el papel principal. Fue un regreso triunfal a Broadway y una reivindicación de su talento dramático. La crítica lo calificó como sólido, carismático y magnético. Pero si algo caracterizaba a Roberts, era su rechazo a la mediocridad. A menudo se refería a la televisión como una línea de ensamblaje. Lamentaba que las cadenas priorizaran el entretenimiento barato sobre el arte real. Él quería televisión como teatro filmado, con diálogos inteligentes y personajes profundos. No soportaba repetir fórmulas ni actuar sin alma. En una entrevista dijo: "Mi participación en Bonanza fue como si Isaac Stern tocara con Lawrence Welk. Y sin embargo, incluso cuando el mundo lo etiquetaba como un rebelde difícil, él solo buscaba integridad artística. A menudo aceptaba papeles pequeños si el texto lo conmovía. Prefería ser actor en una obra olvidada pero honesta, que estrella en una serie vacía. Ese compromiso con el arte le costó ofertas, contratos millonarios y fama fácil, pero nunca se arrepintió. ¿Qué es una estrella?", dijo una vez. ¿Algo en el cielo? Para mí, solo vale la pena actuar si puedo mirar al público a los ojos y decirle: "Esto es verdad". Pernell Roberts fue, en esencia, un intelectual del escenario, un actor que leía filosofía, que hablaba de política, que debatía sobre teología y que vivía con el compromiso de hacer del arte un arma de cambio. Cuando Bonanza debutó en 1959, nadie imaginaba que se convertiría en una de las series más longevas y queridas de la televisión estadounidense, y mucho menos que uno de sus protagonistas principales, el imponente y reflexivo Pernell Roberts, se convertiría en su voz más crítica. Mientras la audiencia se enamoraba del apuesto Adam Cartwright, Roberts se sentía atrapado, incomprendido y, sobre todo, traicionado por un guión que él consideraba superficial y sin alma. Pernell interpretaba al hijo mayor del patriarca Ben Cartwright. Su personaje, Adam, era un arquitecto educado en universidades del Este, un hombre intelectual, racional, distinto a sus hermanos más impulsivos. A primera vista, el papel parecía perfecto para un actor formado en Shakespeare, con una voz que imponía respeto y una mirada que parecía analizar cada palabra del libreto. Pero en el fondo, Roberts no veía profundidad en su personaje. Lo veía estancado, infantilizado por una narrativa que obligaba a tres hombres adultos a pedir permiso a su padre para todo. "No es ridículo", declaró en una entrevista en 1963. Tres hombres adultos que necesitan la aprobación de papá para cada decisión que toman. Roberts había llegado a Hollywood desde el teatro clásico. Había interpretado a Macbeth, a Fausto, a Mercucio. Estaba acostumbrado a personajes complejos, a diálogos afilados, a explorar emociones humanas profundas. En Bonanza, semana tras semana, se encontraba repitiendo los mismos gestos, las mismas frases, la misma estructura predecible. Y lo que más lo irritaba era que, en vez de evolucionar, el personaje de Adam se estancaba. Intentó proponer cambios. Quería que Adam tuviera historias propias, que se enfrentara a dilemas morales, que saliera del molde. Incluso sugirió una trama en la que Adam se casaba con una mujer nativa americana
interpretada por una actriz afroamericana, pero las propuestas fueron rechazadas sin discusión. Era como hablarle a una pared, diría más tarde. Los desacuerdos con los productores se multiplicaron. Roberts cuestionaba los guiones, la falta de representación de minorías y la ausencia de temas sociales. En más de una ocasión, comparó su experiencia en Bonanza con Isaac Stern tocando con Lawrence Welk, una metáfora que ilustraba lo fuera de lugar que se sentía. Pese a su disgusto, Roberts no rompió su contrato. Cumplió los 6 años pactados, pero se negó a renovarlo. En 1965, abandonó la serie en su punto más alto de popularidad. La decisión fue vista como una locura por muchos colegas. Le ofrecían hasta $10,000 por episodio. Pero Roberts lo tenía claro. No podía seguir ahí. Me estaba marchitando por dentro. Tras su salida, la serie intentó llenar el vacío. Su personaje fue enviado al este o puesto en un barco, pero ningún reemplazo logró llenar el espacio que dejaba Adam Cartwright. El productor David Dortor reconocería años después. Debía haber insistido en que Adam se casara y que Pernell siguiera como personaje recurrente. Fui demasiado duro con él. No lo aprecié. Era mejor de lo que pensaba. Ninguno mejor. Mientras sus excompañeros se enriquecían con el éxito de Bonanza, Roberts volvió al teatro. Estaba convencido de que había elegido el camino correcto, aunque eso significara menos dinero y menos fama. Mi problema no era con el elenco, era conmigo mismo. Me sentía sofocado. Llegué a ir al médico porque no soportaba más la rutina. Necesitaba crecer como actor. Años después, Roberts explicó que la televisión, como medio, le resultaba limitante. Es un medio del director y del editor, no del actor, decía. Por eso, aunque regresó a la pantalla con Trapper John, MD, en 1979, lo hizo bajo sus propios términos, con un personaje que respetaba su integridad artística. Su relación con Bonanza siguió siendo ambigua. Nunca negó su agradecimiento por la plataforma que le dio, pero tampoco disimuló su desilusión. En una ocasión, llegó a demandar a ABC por usar su imagen sin autorización en una promoción. No me pidieron permiso y no me iban a pagar, así que los demandé. Explicó. A pesar de los rumores, Roberts mantenía afecto por sus compañeros. Fue al funeral de Dan Blocker en 1972 y al de Michael Landon en 1991. Su relación con ellos, especialmente con Landon, tuvo altibajos, pero terminó con un abrazo silencioso en el set de Trapper John, MD, cuando Landon fue a visitarlo en secreto. Al final de su vida, Roberts veía episodios de Bonanza en soledad. Es como mirar un viejo álbum familiar, decía. Se refería a sí mismo como el último Cartwright, el único sobreviviente de ese reparto legendario. Hoy, su partida de Bonanza ya no parece un capricho, sino una declaración de principios. Eligió el arte sobre el dinero, la autenticidad sobre la fama, la integridad sobre la comodidad. Fue un hombre que se atrevió a decir no, cuando todos esperaban un sí. Y en ese acto selló su leyenda. Pernell Roberts no solo fue un actor de talento y un hombre de principios, también fue un activista comprometido en tiempos donde el silencio era la regla en Hollywood. Mientras muchas estrellas protegían su imagen pública, evitando posicionarse sobre temas sociales, Roberts alzaba la voz, incluso cuando eso significaba poner en riesgo su carrera. En plena década de 1960, con los Estados Unidos al borde de una revolución civil, Pernell Roberts se convirtió en una figura atípica en el panorama televisivo, un actor popular que marchaba en Selma, Alabama,
junto a Martin Luther King Jr., en defensa del derecho al voto de los afroamericanos. Para Roberts, no se trataba de ganar puntos con el público progresista, era una cuestión de conciencia. Su participación en la marcha de Selma a Montgomery en 1965 no fue un gesto simbólico ni una aparición fotográfica. Fue presencia física, convicción ética. En una época donde marchar por los derechos civiles podía significar perder contratos, ser vigilado por el FBI o incluso ser agredido, Roberts caminó con determinación entre multitudes que exigían dignidad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi país se desangra por el odio, diría más tarde. Pero su activismo no se limitó a las calles del sur. Lo llevó consigo al set de Bonanza, donde rápidamente empezó a chocar con los ejecutivos de NBC. Roberts se oponía con firmeza a la práctica, entonces común, de contratar actores blancos para interpretar a personajes indígenas o latinos. Es una forma moderna de blackface, declaraba con indignación. Quería que la serie presentara más personajes de minorías reales, que contara historias auténticas, no solo decorativas. Luchó por incluir actores afroamericanos y latinos en los elencos secundarios y protestó enérgicamente contra el uso de equipos técnicos exclusivamente blancos. Roberts nunca aceptó la pasividad como parte del trabajo. No solo discutía los guiones, sino que también redactaba cartas a los ejecutivos denunciando el racismo estructural en las narrativas. Se enfrentó a directores, productores y escritores, nunca por capricho, siempre por principio. Sus posturas eran tan firmes que durante la producción de Bonanza, su nombre llegó a figurar en listas internas de actores difíciles. Y lo era, si difícil significa no aceptar el racismo, la banalidad o la hipocresía como parte del juego. Algunos colegas lo admiraban en secreto, otros lo evitaban, temiendo quedar asociados con su rebeldía. Pero Roberts nunca bajó la voz. Incluso en reuniones privadas con los ejecutivos de NBC, se mantuvo desafiante. El entretenimiento puede educar o puede embrutecer. ¿Qué eliges tú?, solía preguntar. Con el paso del tiempo, su activismo se extendió a otros espacios. Apoyó económicamente a organizaciones de derechos civiles. Participó en foros sobre diversidad en los medios. Dio charlas en universidades sobre la responsabilidad ética del artista. Se convirtió en un referente silencioso de la izquierda hollywoodense, mucho antes de que eso se volviera popular. No sorprende, entonces, que durante su etapa en Trapper John, MD, exigiera que los guionistas incluyeran temas relevantes: salud pública, desigualdad, racismo institucional. Su personaje, el doctor John McIntyre, fue una extensión de su conciencia social. Si voy a estar en televisión, que al menos sirva para algo, decía. Roberts no era un revolucionario de pancarta, era un hombre que actuaba desde la coherencia, que vivía lo que predicaba, y eso, en un mundo de apariencias, era revolucionario. Su activismo también dejó huellas fuera de los focos. Financió investigaciones antropológicas alternativas sobre las poblaciones indígenas del sur de Estados Unidos. Apoyó a jóvenes actores negros y latinos con becas privadas y, hasta sus últimos días, rechazó cualquier homenaje que no fuera acompañado de un compromiso social real. Cuando falleció en 2010, su familia recordó, además de su carrera artística, su incansable lucha por la justicia. Papá siempre creyó que su voz debía servir para amplificar otras voces, no solo la suya, escribió su última esposa en un obituario privado. Hoy, cuando se habla del legado de Pernell Roberts, no basta con recordar al rebelde que abandonó Bonanza en su apogeo. Hay que recordarlo también como el hombre que marchó en Selma,
que gritó contra el racismo desde los estudios de televisión y que jamás permitió que la fama callara su conciencia. Pernell Roberts fue un actor, sí, pero también fue un ciudadano valiente, un disidente con propósito, un activista en tiempos de cobardía, y por eso, más allá de los aplausos, merece nuestro respeto eterno. Después de abandonar Bonanza en 1965, en pleno apogeo, Pernell Roberts no desapareció del todo, pero su camino en Hollywood se volvió sinuoso y menos visible. Si bien trabajó intensamente en teatro y apareció como invitado en decenas de series, no fue sino hasta 1979, 14 años después, que su nombre volvió a brillar con fuerza en la televisión estadounidense. Y lo hizo, irónicamente, regresando al medio que tanto había criticado, pero esta vez en sus propios términos, con un personaje profundo, humano y totalmente distinto al Adam Cartwright que tanto le pesó, el Dr. John McIntyre en Trapper John. La serie, un spin-off de la icónica MASH, presentaba a un Trapper John ya maduro, convertido en jefe de cirugía en un hospital de San Francisco. Roberts, ahora con barba, cabeza calva y voz aún más grave, interpretaba a un personaje cansado de la burocracia, pero comprometido con la justicia social y con una feroz compasión por sus pacientes. Aquello no era solo ficción, era la extensión de la filosofía vital de Pernell. La serie fue un éxito inmediato. Duró 7 temporadas, de 1979 a 1986, y permitió a Roberts redescubrir la popularidad sin renunciar a sus ideales. Trapper John, M.D., no era Bonanza. Tenía tramas médicas, sí, pero también exploraba temas sociales contemporáneos: el VIH, los derechos de los pacientes, el racismo en los hospitales, la salud mental de los veteranos de guerra. Roberts insistía en que los guiones abordaran temas relevantes, y su coprotagonista, Gregory Harrison, el joven y carismático Dr. Gonzo Gates, se convirtió no solo en su colega, sino en su aliado creativo. En entrevistas de la época, Roberts confesó sentirse finalmente en un entorno de trabajo que respetaba su integridad artística. Estoy trabajando con gente que posee una calidad de talento individual que respeto, dijo en 1980. Para él, esa serie fue una especie de redención. El medio seguía siendo el mismo, pero el contenido y el control creativo eran otros. Durante los años de Trapper John, M.D., Roberts gozó de una estabilidad profesional que no había tenido desde sus días en el teatro clásico. Fue nominado a premios, ganó el respeto de una nueva generación de televidentes y, lo más importante para él, pudo aportar algo más que entretenimiento. En una entrevista con el Chicago Tribune, le preguntaron si se arrepentía de haber abandonado Bonanza décadas antes. Su respuesta fue rotunda: Dios, no. Lo único que lamento es no haber podido salirme del contrato antes. Si bien reconocía que esa decisión le había costado millones en ingresos, afirmaba con serenidad que ninguna cantidad de dinero vale más que el bienestar emocional. Y esa claridad se reflejaba en pantalla. Trapper John no era un personaje perfecto, era humano, irascible, cansado, pero profundamente empático. Y esa interpretación conmovedora era el reflejo de un actor que había vivido, sufrido, amado y luchado. El impacto de la serie fue tan grande que muchos espectadores jóvenes descubrieron a Pernell por primera vez en ese rol, sin saber siquiera que había sido una estrella en Bonanza. Para ellos, Roberts no era un Cartwright, era el doctor que los hacía reflexionar cada semana. Durante el rodaje, Roberts también reconectó con figuras de su pasado. Michael Landon, su antiguo compañero en Bonanza, visitó en secreto el set para sorprenderlo.
Fue un reencuentro emotivo, lleno de risas, abrazos y complicidad. Betty Endicott, parte del equipo de Trapper John, recordaría más tarde que ese momento fue una prueba de que entre ellos nunca hubo odio, solo caminos distintos. Al final de la serie, en 1986, Pernell volvió al teatro, a proyectos selectivos, y se retiró de forma paulatina del foco público. Pero Trapper John le dejó algo más que un segundo aire profesional. Le devolvió la fe en la televisión como medio de expresión artística. Hoy, cuando se repasan los grandes momentos de su carrera, muchos señalan este papel como su obra maestra en la pantalla chica. No porque tuviera más fama, sino porque lo mostró como era realmente, sabio, íntegro y profundamente humano. La vida de Pernell Roberts no solo estuvo marcada por la lucha por la integridad artística o el activismo social, también fue una travesía personal llena de amores apasionados, matrimonios fallidos y una pérdida que lo transformó para siempre. A pesar de su fuerte presencia en pantalla, su vida íntima fue mucho más frágil, más rota, más humana de lo que muchos imaginaban. Su primer matrimonio fue en 1951 con Vera Maury, una destacada profesora de historia del teatro en la Universidad Estatal de Washington y luego en Hunter College. La pareja tuvo un hijo, Jonathan Christopher Roberts. Para muchos, ese niño fue la única luz constante en la vida de Pernell, incluso cuando el matrimonio comenzó a fracturarse. La relación con Vera, marcada por las exigencias del teatro, la distancia emocional y las tensiones del ascenso profesional de Roberts, no sobrevivió. Se separaron en 1953 y el divorcio se formalizó en 1959. Jonathan creció alejado de los reflectores. Estudió en Franconia College, una institución progresista en New Hampshire, y mantenía una relación cercana, aunque compleja, con su padre. Pero en 1989, la tragedia golpeó con brutalidad. Jonathan murió en un accidente de motocicleta. Tenía solo 38 años. Esa pérdida marcó el inicio del retiro emocional de Roberts. Nunca fue el mismo. Amigos cercanos relataron que se volvió más reservado, más introspectivo. Había enfrentado la pérdida de sus compañeros de bonanza, sí, pero nada se comparaba con perder a su único hijo. Fue como si se apagara algo dentro de él, diría un colega. Roberts se casó 4 veces. Tras Vera, en 1962, contrajo matrimonio con Judith Anna Lebrecque. La relación duró casi una década, pero terminó en divorcio en 1971. Lebrecque era inteligente, reservada, elegante, compartían afinidades intelectuales, pero no lograron mantener el equilibrio entre vida pública y privada. Durante esa época, Roberts aún cargaba el peso de bonanza, y el matrimonio se fue desmoronando. En 1972, se casó con Cara Knack, con quien compartió más de 2 décadas. Cara fue un soporte estable en la época de Trapper John, MD, cuando Roberts experimentaba una segunda fama. Parecía que al fin había encontrado una compañera duradera. Sin embargo, el dolor acumulado, los fantasmas del pasado y la intensidad con la que Roberts vivía cada aspecto de su vida también erosionaron esa relación. Se separaron en 1996. Finalmente, en 1997, se casó con Eleanor Criswell, quien lo acompañó hasta el final de su vida. Eleanor, una mujer también del mundo académico, respetaba su necesidad de privacidad y su independencia. Fue con ella con quien encontró una paz tardía, lejos de los estudios, los guiones y la presión mediática. Vivieron en su hogar de Northridge, California, un refugio modesto y silencioso que contrastaba con la figura pública que alguna vez fue. A lo largo de su vida, Roberts fue visto por algunos como un hombre inaccesible.
reservado, incluso distante. Pero quienes lo conocían sabían que era un alma profundamente herida. La muerte de Jonathan no solo lo quebró, sino que también fue una especie de renuncia definitiva al mundo exterior. Desde entonces, aceptó cada vez menos papeles, limitó sus apariciones públicas y vivió cada vez más en soledad. No se amargó, pero tampoco volvió a ser aquel actor lleno de fuego que una vez desafió a todo Hollywood. En la última etapa de su vida, tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas en 2007, eligió enfrentar la enfermedad con la misma sobriedad con la que había enfrentado las cámaras, sin escándalos, sin melodrama, con dignidad. Murió en 2010 a los 81 años, en su hogar, rodeado solo de quienes él mismo había permitido entrar en su mundo. Pernell Roberts fue un hombre difícil de encasillar. No fue un héroe trágico de manual. Fue un ser humano que amó, perdió y, a pesar del dolor, vivió a su manera. Su legado va más allá de Bonanza o Trapper John. Es el legado de alguien que no se rindió ante la fama fácil, que se atrevió a sentir, a protestar y a llorar, aunque eso significara caminar solo. Bajo la imagen fuerte, severa y orgullosa que Pernell Roberts proyectaba ante el mundo, se escondía un hombre sensible y profundamente marcado por el amor, las pérdidas y la soledad. Su vida sentimental fue tan intensa como tormentosa, y el dolor personal moldeó la forma en que enfrentó no solo su carrera, sino la existencia misma. En 1951, aún sin haber alcanzado la fama, Pernell se casó con Vera Mowry, una profesora de historia del teatro en la Universidad Estatal de Washington, que más tarde enseñaría en Hunter College y se convertiría en una respetada académica en Nueva York. Juntos tuvieron un hijo, Jonathan Christopher Roberts. Durante esos años, Pernell comenzaba a despegar en el teatro, con papeles en The Glass Menagerie y The Importance of Being Earnest, mientras su esposa trabajaba en el mundo académico. Pero esa aparente estabilidad pronto se quebró. La pareja se separó en 1953 y el divorcio se formalizó en 1959. Roberts se mudó a Nueva York para profundizar en su carrera actoral, dejando atrás no solo un matrimonio, sino la vida doméstica con su pequeño hijo. En 1962, Pernell volvió a casarse, esta vez con Judith Anna Lebrecque. Fue un matrimonio más expuesto, pues coincidió con los años en que Bonanza lo catapultó a la fama. Judith, de carácter reservado e inteligencia aguda, fue testigo de los conflictos internos de Roberts durante esos años. En su hogar, él se debatía entre la fama repentina y una creciente insatisfacción artística. No pudieron superar las tensiones y el matrimonio terminó en 1971. En 1972, Pernell contrajo matrimonio con Cara Nack, una mujer más joven, con espíritu libre y conexión con el mundo artístico. Durante más de 2 décadas, Cara fue su compañera mientras él triunfaba con Trapper John, M.D., y se reencontraba con una versión más plena de sí mismo. Compartieron años de complicidad, viajes, proyectos, pero también la carga emocional que Pernell arrastraba desde su juventud. Cara fue un pilar cuando la tragedia golpeó con fuerza su mundo. En 1989, su hijo Jonathan Christopher falleció en un accidente de motocicleta. Tenía solo 38 años. El golpe fue devastador. Roberts nunca habló abiertamente del suceso en los medios, pero amigos cercanos notaron un cambio drástico en su conducta. El hombre que había desafiado a la industria con sus principios ahora enfrentaba una pérdida que lo dejaba sin palabras. Fue como si algo se hubiera apagado en él para siempre, diría uno de sus colegas. Desde entonces,
Su presencia en Hollywood comenzó a diluirse, narró FBI. The Untold Stories entre 1991 y 1993 hizo breves apariciones televisivas, pero ya no era el actor combativo de antes. Se refugió en su casa de Northridge, California, una propiedad modesta donde encontraba paz lejos del bullicio de la industria. En 1997, Roberts se casó por cuarta y última vez con Eleanor Criswell, una académica como su primera esposa, profesora e investigadora. Eleanor representó algo distinto: serenidad. Ella lo acompañó hasta su muerte en 2010, siendo testigo de sus últimos años de retiro y enfermedad. Eleanor respetó su necesidad de privacidad y lo protegió del ruido mediático que aún rondaba su figura pública. Pernell Roberts vivió sus últimos años con la dignidad que siempre defendió. En 2007 le diagnosticaron cáncer de páncreas, enfermedad que eligió combatir en silencio, sin dramatismos. Murió el 24 de enero de 2010, a los 81 años, en su hogar. Su funeral fue íntimo, reservado solo a su familia y a un círculo reducido de amigos. En vida, muchos lo llamaron rebelde, inaccesible, solitario. Pero para quienes conocieron su interior, esas palabras eran insuficientes. Roberts fue un hombre que amó intensamente, que sufrió con la misma intensidad y que eligió no disimularlo. No era de los que usaban el dolor como escudo. Lo abrazaba, lo transformaba en arte o simplemente lo dejaba estar. Decía que veía episodios antiguos de Bonanza, en silencio, como si revisara un álbum familiar. Sus compañeros de reparto, Dan Blocker, Lorne Greene, Michael Landon, partieron antes que él. Roberts asistió a sus funerales, respetuoso, solitario. Al final, se refería a sí mismo con una mezcla de humor y melancolía como el último Cartwright. Ese era Pernell Roberts, un hombre lleno de contradicciones, pasión, carácter, ternura oculta y una tristeza que nunca quiso maquillar. Su historia amorosa fue turbulenta, marcada por la búsqueda constante de una conexión profunda y por pérdidas que dejaron cicatrices irreversibles. Pero incluso en su dolor, vivió bajo sus propias reglas, y eso, quizás, fue su acto más revolucionario. En los años finales de su vida, Pernell Roberts eligió el camino más difícil y quizás el más valiente: el silencio. Para un hombre que durante décadas había sido una voz crítica, un rebelde en Hollywood y un activista incansable, el retiro del foco público no fue una derrota, sino una declaración de principios, como si después de tantas batallas libradas, en el set, en las calles, en su propia alma, hubiese llegado el momento de bajar el telón con dignidad. Después del cierre de Trapper John, MD en 1986, Roberts fue disminuyendo su presencia en la pantalla, aunque aún participó como narrador en varios documentales, entre ellos FBI, The Untold Stories entre 1991 y 1993, y tuvo su última aparición en televisión en 1997 en un episodio de Diagnosis, Murder. Su carrera ya no era lo que había sido. Él mismo lo sabía y lo aceptaba sin lamentos. La muerte de su único hijo, Jonathan Christopher, en 1989, fue una herida abierta que nunca cerró. A partir de entonces, Roberts comenzó a retirarse más del mundo, refugiándose en su casa del Valle de San Fernando, una propiedad discreta en Northridge, California. No era una mansión hollywoodense, sino una residencia tranquila, rodeada de árboles y silencio. Una casa como él, sólida, sobria, alejada del ruido y la superficialidad. Allí vivió junto a su última esposa, Eleanor Criswell, una académica con quien compartía el amor por la lectura,
el arte y la introspección. Fue ella quien lo acompañó durante sus años más frágiles, y fue con ella con quien compartió sus últimos días, luego de ser diagnosticado con cáncer de páncreas en 2007. Roberts eligió no hacer público su diagnóstico, no dramatizar, no buscar compasión. En su estilo característico, enfrentó la enfermedad con la misma entereza con la que enfrentó a los gigantes de la industria del entretenimiento. Durante este período, Roberts fue testigo de la partida de todos sus compañeros de Bonanza. Dan Blocker en 1972, Lorne Greene en 1987 y Michael Landon en 1991. A cada uno los despidió con respeto. Acudió a sus funerales en silencio, sin declaraciones, sin aprovechar el momento para brillar. Al final, bromeaba con melancolía diciendo, «Soy el último Cartwright». Y lo era, no solo en la ficción, sino en la vida real. Lejos del set, Roberts no dejó de ser quien siempre fue. Continuó apoyando causas sociales desde la sombra, donando discretamente a organizaciones de derechos civiles, manteniendo correspondencia con jóvenes actores que buscaban su consejo. Aunque ya no actuaba, nunca dejó de ser un artista. Leía poesía, escuchaba jazz, tocaba la guitarra y escribía pensamientos que nunca publicó. A pesar del retiro, seguía observando el mundo con la misma agudeza crítica. Quienes lo visitaban contaban que aún veía reruns de Bonanza y hojeaba la revista Bonanza Gold, como quien mira un álbum familiar. No lo hacía con nostalgia, sino con cierta ternura. Sabía que su papel como Adam Cartwright había marcado a generaciones, aunque para él solo fue una etapa. En entrevistas pasadas había declarado, «Nunca quise ser una estrella, solo quería ser libre». Y en sus últimos años lo fue más que nunca. Libre del espectáculo, de las expectativas, de las etiquetas. Vivía con lo justo, sin lujos innecesarios y sin arrepentimientos. El 24 de enero de 2010, Pernell Roberts falleció en su casa, a los 81 años. Su funeral fue íntimo, sin flashes, sin cámaras, sin discursos vacíos. Solo su esposa, algunos amigos cercanos y una brisa suave que recorría el jardín. Fue una despedida sencilla, como él hubiera querido. Para muchos, Roberts será siempre Adam Cartwright o el Dr. John McIntyre, pero quienes lo conocieron sabían que era mucho más que eso. Fue un hombre de ideas firmes, de corazón herido, de espíritu libre, un hombre que amó el teatro, la justicia, la música, la verdad, y que jamás traicionó lo que creía correcto, incluso cuando eso significó caminar solo. Hoy, su figura sigue siendo admirada, no solo por lo que hizo en pantalla, sino por el modo en que vivió. No aceptó papeles mediocres, no toleró la injusticia, no vendió su voz. Se fue como vivió, con integridad. En un mundo donde el ruido es constante, Pernell Roberts eligió el silencio. Y en ese silencio, su legado resuena más fuerte que nunca. La vida de Pernell Roberts fue, sin duda, una mezcla de talento extraordinario, lucha personal y un destino marcado por la tragedia. Aunque alcanzó la fama y el reconocimiento gracias a su papel icónico en la serie Bonanza, su camino nunca fue sencillo ni exento de desafíos. Roberts no solo fue un actor talentoso, sino también un hombre profundamente comprometido con sus ideales, a menudo enfrentándose a la industria y a las normas establecidas para defender su visión artística y su integridad personal. Esta determinación, si bien admirable, también le costó oportunidades y provocó tensiones que marcaron su carrera y su vida. A lo largo de su trayectoria, Pernell Roberts mostró una faceta humana compleja, llena de pasiones, contradicciones y momentos de profunda soledad. Su dedicación al arte
combinada con sus convicciones sociales y políticas, lo alejó de la comodidad que muchos actores buscan y lo puso en una constante batalla interna y externa. Esta lucha, sin embargo, fue también lo que lo convirtió en una figura tan memorable, tanto para sus seguidores como para sus colegas. El triste final de Roberts, envuelto en el silencio y la discreción, nos recuerda que detrás de la fama y el brillo de Hollywood hay historias humanas con sus propias batallas y sufrimientos. Su partida dejó un vacío que difícilmente podrá ser llenado, pero también una herencia de compromiso artístico y personal que sigue inspirando a quienes lo conocen y admiran. La nostalgia por su vida y obra no solo habla de un talento que marcó una época, sino también de un hombre que enfrentó con valentía sus demonios y que, a pesar de todo, nunca dejó de luchar por lo que creía justo. En definitiva, la historia de Pernell Roberts es un recordatorio sobre la fragilidad de la vida y el costo que a veces conlleva la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Su legado, aunque teñido por la tragedia y la melancolía, brilla con la fuerza de un espíritu indomable que trasciende el tiempo y el dolor. Al recordar a Roberts, honramos no solo a un gran actor, sino también a un ser humano que vivió intensamente y dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y en el corazón de quienes valoran la honestidad y la pasión en todas sus formas.